Después de la inauguración del metro de Caracas el 2 de enero de 1983, el sistema realizó un plan maestro, donde con el pasar de los años se planearon y construyeron varias líneas que se extenderían a los diversos puntos de la ciudad de Caracas y sus alrededores. Su primera y más recordada extensión importante fue la fase 2 de la línea 1, La Hollada, Chacaíto, que fue inaugurada 2 meses después de la inauguración del sistema. Años después, aproximadamente a mediados de los 80s, se dio luz verde a la idea de una segunda línea de red de metro para la capital, proponiendo su conexión con el centro de Caracas, hasta el suroeste extremo. Empezando así una nueva fase y planeación del metro hacia las zonas más alejadas de la ciudad, siendo los suburbios del suroeste caraqueño, como sería La Paz, Antímano, San Martín, Caricuao y las adjuntas. A finales de la década de los 80s e inicio de los 90s, se planeó una tercera línea que conectaría con los sectores del sur de la ciudad, tales como el Valle, Coche, La Rinconada hasta la avenida Fuerzas Armadas y Plaza Venezuela. Pero debido a la crisis que estaba sufriendo en el país para ese entonces, en 1989, la línea 3 solo llegó a tener 4 estaciones, siendo inauguradas en 1994. Representando un declive del sistema metro debido al poco presupuesto e infraestructura de la línea, quedando suspendido el proyecto original de la línea y el resto de las líneas anteriormente planeadas. No fue hasta hace casi 10 años después que se inició la segunda fase de la línea 3 con el gobierno de Hugo Chávez. Pero el día de hoy no venimos a hablar del plan maestro del metro de Caracas, sino que vamos a hablar de una de las líneas planeadas y realizadas por el gobierno bolivariano, la línea 4 y su segunda fase mal llamada línea 5, la cual estará explicada en varios puntos, empezando por su planificación y sus modificaciones, ajenas al proyecto original, etapa de construcción y su abandono actual. Origen y primeros estudios. Todo empezó con una extensión para la línea 2 a mediados de los 80, planificada como una línea ramal para el centro sur de Caracas, iniciando a partir de la estación Capuchinos, pasando por Santa Teresa, San Agustín, El Conde, hasta la estación Bellas Artes de la línea 1. Pero todo esto no se haría posible debido a la crisis que se enfrentó el país a finales de la década ochentera. El proyecto se daría inicio 12 años después durante la presidencia de Hugo Chávez, que propuso la línea con cambios y modificaciones, tales como trazado, estaciones y los nombres de estas, todo esto en el año 2001. La primera fase se contemplaría con el tramo Capuchinos Plaza Venezuela, donde constaría de 4 estaciones, con la primera modificación, el tipo de trazado, que ahora pasaría por la avenida Lecuna. También fueron renombradas las estaciones como ya la conocemos hoy en día. El 18 de julio de 2006, se inauguró por el presidente Hugo Chávez la línea 4 del metro de Caracas, Capuchinos siendo una estación reinaugurada, pues esta sufrió de varios cambios y adaptaciones para la nueva línea, tanto en la mezanina, como el andén, que fue extendido para 2 vías extras en los laterales, además de modificación de interiores y adopción de ascensores. Fueron inauguradas 4 estaciones nuevas, para un total de 6 kilómetros de longitud para este ramal. La segunda fase de la línea 4 se anunció sorpresivamente el 3 de noviembre del mismo año, justamente, durante la inauguración de la línea 1 del metro de Los Teques, donde el presidente había anunciado el inicio de construcción de la segunda fase, que iniciaría desde Zona Rental, hasta Parque del Este. Línea 5 del metro de Caracas. 80 millones de dólares para comenzar. Esto lo comenzamos la semana que viene, ¿no es? 22 de noviembre. Dentro de 20 días arrancan las obras, pero para que vayan, Nelson, ya del Fonden también. Aprobado del Fonden. Donde atravesaría por Bello Monte, Las Mercedes, Chuao y Bello Campo, siendo esta última una nueva estación añadida por el gobierno. Esta nueva fase sería renombrada como una línea 5, considerado por el presidente como una nueva línea para el metro. Planificación, construcción y declive. Para la línea 5 se planificaron 9 estaciones, las cuales 4 iban a ser parte de la antigua línea 6 planeada en los 90, este proyecto terminó descartado por el gobierno para ser considerado parte de la línea 5, con el tramo Parque del Este, La Urbina Norte. Dicho tramo también tendría conexión con el metro de Guarenas Guatiré, el cual le tenemos un video dedicado.
se prometió que la línea tendría un plazo de 5 años para su construcción, planeando su inauguración para el año 2011, la cual, por obvias razones, no se llegó a inaugurar por los retrasos que iría sufriendo la obra con el paso del tiempo. Para la obra se utilizaría un novedoso método de construcción, el túnel minero, un tipo de túnel que se utilizaría por primera vez en el país para la construcción de estaciones, reduciendo el impacto de la obra en la superficie, como el cierre de avenidas y el ruido de las maquinarias de construcción. El método de construcción consiste en la perforación de 2 grandes fosas especiales con una profundidad aproximada de 25 metros y un diámetro de igual dimensión. Los mismos serían abiertos a los lados de las calles o avenidas. Posteriormente estos fosos se unen bajo tierra en un túnel por donde pasarían los trenes. Mientras, en la superficie el tránsito y los peatones no se verían interrumpidos ni obstruidos por la construcción, además se disminuirían las expropiaciones y reubicaciones de servicios públicos y el tiempo de ejecución de obras. El método se empleó primeramente en Venezuela y ha sido utilizado también en otros países como Brasil, España y Reino Unido, siendo un excelente método innovador para todo aquel tipo de construcciones férreas adentro o fuera de una ciudad. Para el proyecto solamente se iniciaría con las perforaciones para las muestras del suelo y terreno para iniciar las excavaciones. Tiempo después, iniciaría la destrucción de las aceras para la construcción de las estaciones, mientras se esperaba la llegada de maquinarias y materiales de construcción. Para la estación Bellomonte se tuvo que demoler la antigua Plaza Diego Ibarra, en donde estaba expuesta la escultura nombrada Ávila atravesando el fuego y saliendo airoso, creada por el escultor Campos Viscardi. La escultura fue movida de lugar y colocado en la avenida Río de Janeiro, cerca de la entrada del sector Caurimarre. Para la estación Miranda 2 se tuvo que demoler una unidad educativa para dar paso a la excavación y eventual construcción de las fosas. La unidad educativa fue reconstruida en un terreno al lado de la estación Miranda de la línea 1. En julio de 2007 llegaría al país una de las 2 topas que excavarían los túneles para la línea, se bautizaría como Topa Roja, pero más tarde le cambiarían el nombre. Las excavaciones por topas se iniciarían en el terreno de la UNEFA, ubicado en Chuao, donde se excavaron 2 fosas para ubicar las 2 topas e iniciar el proceso de excavación hasta la estación Zona Rental. Una vez culminada la perforación desde la estación Chuao hasta Zona Rental, las máquinas son regresadas al campamento de la fosa UNEFA, donde son sometidas al mantenimiento y acondicionamiento, para luego continuar con la perforación hacia Parque del Este. La obra de la línea 5 no mostraría mucho avance más que las expropiaciones y reubicación de servicios. No fue hasta un año después, en agosto de 2008, que las primeras fosas en excavarse fueran en la estación Bello Campo, junto con la excavación de la fosa de extracción en la UNEFA, ubicado en Chuao, y la fosa de la estación Parque del Este. Mientras que las estaciones Bello Monte, Las Mercedes y Tamanaco todavía estaban realizando las expropiaciones y demoliciones, la estación Chuao aún no demostraba ningún tipo de avance y progreso. En el mismo año se mostrarían exposiciones sobre el proyecto, recién iniciando, exhibiendo renders, maquetas e información, junto con el proyecto del sistema Metro Caracas-Guarenas-Guatiré. Más tarde los diseños se modificarían nuevamente, lo cual explicaremos más adelante. En el año 2009, el presidente de la compañía anónima Metro de Caracas de ese entonces, Claudio Farías, tenía pensado eliminar las estaciones Las Mercedes, Tamanaco y Bello Campo, con la justificación que estas 3 estaciones beneficiarían a las zonas de clase media alta de Caracas, y que sería beneficiar a la oligarquía. Posteriormente fue destituido como presidente del metro por emitir la declaración a un diario de circulación nacional en la que negaba la continuidad de la línea 5. Revirtiendo la decisión de eliminar las estaciones mencionadas, pero de igual forma, el proyecto sufriría futuras eliminaciones del plano original. La fosa UNEFA estaría en proceso de conexión de túneles entre ambas fosas, para posteriormente introducir ambas topas dentro de los túneles, permitiendo el proceso de ensamblarlas, armarlas y prepararlas para las excavaciones en el año 2010 como se tenía previsto. En el mismo año se inicia las instalaciones de grúas en la fosa UNEFA para la introducción de los componentes y partes de las topas, así iniciando el ensamblaje de ellas dentro de la fosa y para así tenerlas preparadas a su inicio de excavaciones de los túneles. Fue así como, el 22 de agosto, se iniciaron las excavaciones de la futura línea 5 rumbo hacia la estación Zona Rental.
llevando la delantera la Topa Juana la Avanzadora, arrancando el recorrido con la Topa Manuela Sáenz, siguiéndole sus pasos. Mientras tanto, las estaciones Las Mercedes y Chuao aún no presentaban avances de construcción, debido a que no pudieron culminarse las expropiaciones a tiempo, mientras que en Tamanaco y Bello Monte el avance presente era un poco progreso. Los lugares donde sí se mostraba progreso por parte de la obra sería La UNEFA, Bello Campo y Miranda. La obra se paralizaría durante 3 meses por falta de materiales y recursos entre enero y marzo del año 2011, llevando más prioridad y ventaja a la construcción de la línea 2 del metro de Los Teques. La Topa Juana la Avanzadora ya se encontraría por debajo de Las Mercedes en abril del 2011, se estimó que llegarían a zona rental el siguiente año, precisamente en marzo de 2012. Mientras que las demás estaciones aún seguirían en su proceso de reubicación y adecuación de servicios públicos, excavaciones de fosas, impermeabilización, tratamientos de túneles, entre otros. En julio del mismo año, una de las topas ya se encontraba a nivel de la estación Bello Monte, y se procede a cerrar la avenida Casanova para empezar la construcción en el área donde llegarán las topas hasta zona rental, abriendo una trinchera que ya se encontraba construida debajo de la avenida, precisamente, previendo la llegada de las topas. La inauguración de la línea estaba prevista para el año 2012, lo cual evidentemente no se cumplió, y en cambio se llega a confirmar de manera definitiva la eliminación de la estación Las Mercedes por segunda vez, con la intención de ahorrarse $170 millones. La estación Tamanaco sería renombrada como Estación Las Mercedes, dado esto para tapar el hueco que hubo por la eliminación de la estación. El terreno ya expropiado sería usado como una fosa de extracción de materiales para los túneles, para posteriormente realizar un edificio administrativo de oficinas como sustituto a la sede de la compañía Metro de Caracas, que anteriormente se tenía previsto en Plaza Venezuela, pero que terminó expropiado y cambiando a ser sede del SEBIN, lugar que mayormente es conocido debido a que se encuentra la cárcel denominada La Tumba. En abril del mismo año finalmente llegaría la Topa Juana la Avanzadora a la estación Zona Rental, siendo totalmente culminado el proceso de excavación de la vía 1 de la línea. Quedando pendiente la colocación de las losas de concreto, vías, pasarelas, electrificación, entre otros elementos para el funcionamiento del túnel. La Topa fue trasladada de vuelta a la fosa UNEFA, para así realizar su respectivo mantenimiento correctivo y prepararla para la segunda fase de excavación de túneles dirección Miranda 2. La Topa Manuela Sáenz llegaría unos días más tarde a la estación Zona Rental, iniciando el mismo proceso que la anterior Topa. En ese acto se describió que para el año 2014 que estarán listas las estaciones Bello Monte y Las Mercedes. A su vez, se adelantó que para 2015 se concluirán las estaciones Chuao, Bello Campo y Miranda 2, esta última siendo la estación de transferencia a la línea 1. Mientras que para el 2016 estarían listas las estaciones de la segunda fase de la línea 5, Montecristo, Boleíta, El Marqués y la estación de transferencia Guarairarépano, que iba a conectar con el cable tren bolivariano de Petare y el sistema metro de Caracas, Guarenas-Guatiré. En julio de 2012 la Topa Juana la Avanzadora iniciaría el recorrido de las excavaciones hacia Miranda 2, donde se estimó que la excavación podría terminar en julio del año siguiente, es decir, julio de 2013, para someterse en mantenimiento y posteriormente avanzar hacia la estación Guarairarépano. El 4 de septiembre se iniciaría el recorrido de la Topa Manuela Sáenz hacia Miranda 2. Asimismo, se realizaría otro cambio de nombre a una de las estaciones, siendo la estación Chuao. Esta sufriría un cambio de nombre a Estación Parque Simón Bolívar, esto es debido al proyecto de transformar la base aérea de La Carlota a una extensión del Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda. No sería la única estación que recibiría un cambio de nombre. Ya para el año 2013, la estación Bello Monte es la que llevaría mayor prioridad en construcción para poder planificar su inauguración en el año siguiente, es decir, 2014. Además, en junio del mismo año se inició el vaciado de concreto de la losa en la fosa de Bello Monte, desde el 25 hasta el 28 de junio. Circulando múltiples camiones trompo provenientes de diferentes sectores como La Yaguara, Santa Eduvigis y Mariche, en dirección hacia el campamento de Bello Monte. Vaciándose así más de 5.300 metros cúbicos, para formar la losa del piso de la estación Bello Monte.
En octubre del mismo año 2013 la Topa Juana la Avanzadora es la primera en llegar a la futura estación Miranda 2, quedando así pendiente la llegada de la Topa Manuela Sáenz, por unos 200 metros de diferencia, recibiéndola en el campamento. Los obreros, ministro de Transporte e incluso el presidente de la República han comenzado un proceso de mantenimiento de aproximadamente 2 meses para preparar la excavación de la última fase del tramo de la línea 5 que sería Miranda 2, Guarairarépano. De la misma forma, otra estación que volvería a sufrir un cambio de nombre sería la estación Miranda 2, que pasaría a llamarse Estación Hugo Chávez, en homenaje al expresidente que falleció en marzo del mismo año. La constructora no siempre era una empresa que destacaba a la hora de realizar las obras, ya que se presenciaban problemas como por ejemplo, la falta de organización, imperfecciones en la arquitectura, desacuerdos en el pago o poco cuidado de los materiales y maquinaria de esta, ocasionando quejas y accidentes imprevistos. Un ejemplo fue en una tarde del 6 de diciembre de 2013, 2 grúas de la empresa Odebrecht se volcaron en la fosa Tamanaco, en Las Mercedes. El accidente ocurrió debido a que una de las grúas colapsó mientras realizaban un montaje en la fosa, cayendo a la fosa motivado a que no pudo aguantar el peso del material cargado. Durante el accidente no hubo heridos ni muertos, sin embargo, hubo daños menores en la fosa. Una casa al lado del campamento se derrumbó debido a que una de las grúas le cae encima y el gasoil se derramó en la avenida principal de Las Mercedes, por lo que las autoridades realizaron labores de limpieza en la avenida y el campamento. Mientras tanto, la Topa Manuela Sáenz finalmente llega a la estación Miranda 2, un día después del accidente. En 2014, la obra, como si no fuera nada nuevo, sufriría un retraso, atrasando así la inauguración de la estación Bellomonte, terminando pospuesto para el año siguiente, 2015, sin tener mucho avance durante 2014. En octubre del mismo año se cerraría el acceso principal del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, debido a las labores de excavación del túnel de transferencia en la zona para conectar la línea 1 con la línea 5. Construyéndose un acceso provisional para el paso peatonal dentro del parque, y así una rehabilitación de áreas verdes del parque, asegurando así el ministro de Transporte que el Parque del Este no sufriría una masiva destrucción de árboles y áreas, sino más bien una gran y mejorable rehabilitación en áreas del parque. En 2015 la estación Bellomonte estaría llevando grandes avances con el plan de inaugurarla en octubre del mismo año, mientras que las topas estarían paralizadas desde hace un año, esperando un aviso por parte de Odebrecht para dar luz verde a los trabajos de excavación de la segunda fase de la línea hasta la estación Guarairarépano. Para ese momento las futuras estaciones planeadas Montecristo, Boleíta, El Marqués y Guarairarépano no habían empezado el proceso de excavación y expropiación para las fosas, quedando por los momentos, un avance nulo en la segunda fase. En mayo de 2015 fue inaugurado el acceso provisional al Parque del Este, quedando clausurada de manera temporal la entrada principal. Ya para el mes de junio apenas se empieza el regado de rieles y durmientes en el tramo Bellomonte, zona rental por vía 1. Para ese mismo año, se empiezan a mostrar públicamente varios renders de la línea 5, realizado por una subcontratista llamada Smart 2, exponiendo así las estaciones Tamanaco y Chuao, donde se mostró que serían estaciones intermodales, contando así con el servicio de metro y autobuses para las estaciones. La estación Guarairarépano no solo ofrecería servicio de metro y conexión al tren de cercanías Guarenas-Guatiré, sino también servicio de buses, estacionamiento, áreas comerciales y la conexión al cable tren bolivariano. También se mostró que los patios y talleres de la línea 5 se ubicarían en el terminal de Oriente, situado a la zona este de Petaré, alejado de la estación Guarairarépano, donde sería eventualmente demolido para construir los patios y talleres, donde se resguardarían los trenes de la línea y se haría su respectivo mantenimiento de manera usual, aliviando así los patios y talleres de la estación Las Adjuntas y Propatria, ubicado al otro lado de Caracas. Varios meses después, a mediados de 2015, estando mayormente conectada la estación Zona Rental y Bellomonte con vías, se realizaría el primer recorrido del tramo con un vagón, como prueba para verificar si el tren no colisionara con ningún elemento del túnel en todo el trazado construido, resultando la prueba exitosa, para posteriormente empezar a instalar electrificación a las vías del tramo.
El ministro de Transporte realiza una visita a la obra para el recorrido con tren completo y con vía electrificada. Asimismo, explicó el ministro que la estación poseería puertas de andén como la estación Huaycaipuro en Los Teques y también salidas de emergencia, prometiendo su inauguración para el mes de octubre de 2015. En el mes de septiembre la estación Bellomonte mostraba un progreso considerable, instalando los revestimientos, sistemas electromecánicos y maquinaria para el funcionamiento de la estación, aunque las puertas de los andenes no serían realizadas para la inauguración y terminaron descartadas para la línea. En octubre de 2015 la estación ya se encontraba casi lista, completando los últimos detalles y pulidos para poder ser inaugurada, la cual no cumpliría su fecha de inauguración en octubre, sino hasta el mes siguiente, pospuesto a ser inaugurado el 4 de noviembre. Mientras tanto se inicia la construcción la estación Tamanaco para su inauguración el año que viene, dejando las columnas guardadas y preparadas en el campamento ubicado en Uneza. La estación Bellomonte se inauguró de manera incompleta, operando un solo acceso disponible, mitad de andén, siendo una estación de andén central, y una sola vía operativa, sin tener ascensores hacia la superficie, tampoco sin culminar la salida de emergencia en la estación, con un sistema de refrigeración instalado de manera forzosa y temporal en la parte superior de la estación y con gran parte del área mayormente cerrada por labores de construcción que aún se realizaban. El 4 de noviembre de 2015, 3 años después de su retardo, queda inaugurado la estación Bellomonte, teniendo la presencia del presidente Maduro y de varios ministros como el de Transporte, como también los obreros de Odebrecht, que hicieron la inauguración de la manera más apresurada posible. Pese a esto, durante el acto no hubo nada destacable que reseñar. La estación introdujo un salvaescaleras para las personas discapacitadas, siendo un solvento temporal a la falta de ascensores que den a la superficie. En la inauguración se añadió una nueva ruta de Metrobús, que iría desde Bellomonte hasta Chuao, que se ubicaría en la futura estación anteriormente mencionada. La ruta se creó mientras se construía las demás estaciones de la línea. Desafortunadamente, al pasar del tiempo, terminó suspendida debido a la falta de unidades Metrobús. A partir de aquí empezamos a narrar y explicar la decadencia de la obra de la línea 5. Con un pequeño adelanto, siendo que la línea terminó con una única estación, Bellomonte. Decadencia y actual abandono. Pasa un año de la inauguración de la estación Bellomonte y no hubo ningún progreso para su conclusión, más que instalación de señaléticas e impermeabilización en el techo del acceso. Tampoco hubo movimiento en el resto de la línea, pero esto no solo acaba así, sino que todas las obras del país encargada por la constructora Odebrecht quedan paralizadas de manera indefinida a partir de 2016 por el caso Odebrecht, que había sido investigado en diciembre de 2016 por corrupción. Para no entrar mucho en detalle, Venezuela terminó perjudicada debido a la cantidad de obras encargadas por la constructora, quedando solamente el personal encargado como ingenieros, técnicos y geólogos supervisando el estado de los túneles, topas y el resto de la obra durante su paralización. En el año 2017 se tenía previsto poder reactivar la obra, volviendo a empezar los trabajos de culminación del andén de Bellomonte, pero al final no hubo ningún avance. En 2018 fue despedido todo el personal que supervisaba la obra, quedando totalmente paralizada de manera indefinida, sin ningún tipo de personal o supervisión. Mientras que el presidente de la República ordenó a completar las obras inconclusas anteriormente encargadas por Odebrecht, pero esto no daría resultados, quedando una completa desidia e inicio del deterioro de las fosas y maquinarias. Es así como una línea que prometió ser inaugurada en el 2012, apenas pudo construirse con una estación a mitad de andén y una sola vía. En el año 2019 el ministro cerraría los contratos de obras con la constructora retirada Odebrecht después del incumplimiento de los 17 contratos del país, evaluando una posible reactivación de las obras a manos de la clase trabajadora, y como si no fuera sorpresa, no se llegaría a nada. Todo queda igual de paralizado. Como consecuencia, los campamentos sufrirían robos, crecimiento de maleza dentro de las fosas y acumulación de basura, además de inundaciones en los túneles, dando como resultado, pérdida de recursos y maquinarias. En el año 2021, 6 años después de la obra completamente paralizada, se realiza otro tipo de reactivación con el propósito de terminar el otro andén y la segunda vía faltante de la estación Bellomonte.
Se aprobó una cantidad de 150 millones de dólares para los trabajos de la obra. La reactivación sería encargada por la compañía anónima Metro de Caracas con el personal obrero de varias empresas como Ferrolasa, Railteco Rail y Civenezuela. Se llegó a realizar trabajos como colocación de durmientes, rieles y pasarelas en todo el trazado de zona rental, Bello Monte por vía 2, trabajo mínimo en el andén y quedando mitad cerrada de la mezanina junto a dos escaleras que conducen al andén, como método de entrada de los obreros para ingresar al andén inconcluso. Ya para el año 2022 se realizan los últimos trabajos de la reactivación, levantando la vía 2 y colocando la elevada para el vaciado de losa de concreto. Pero lamentablemente los trabajos se vuelven a paralizar en el mes de julio y de vuelta la obra queda paralizada sin previo aviso. Durante el Plan Metro Se Mueve Contigo, iniciado el 2 de septiembre de 2022, la estación Bello Monte recibió una limpieza de basura y escombros, solución a los problemas de filtración e inundaciones que se presenciaban en la estación en las áreas sin culminarse, pero de resto, la obra en general no recibió ningún avance más que abandono y deterioro hasta el sol de hoy. Conclusión y veredicto final. Para concluir con el vídeo, la obra abandonada de la línea 5 es un recordatorio del potencial perdido y de la necesidad urgente del caraqueño en la ciudad, no solo siendo un proyecto para comunicar con las zonas más necesitadas con un sistema de transporte masivo como lo sería Las Mercedes, Chuao y Boleita, sino para ser una línea que beneficiaría y también aliviaría a la alta demanda de pasajeros de la línea 1. Y que también pudo haber tenido una conexión con la línea El Hatillo-Santa Ana, que también planeaba llegar a los pueblos de Baruta y El Hatillo, muy alejadas del centro de Caracas, siendo zonas muy necesitadas de un sistema metro. Todo este plan maestro resultando fallido, cancelado o retrasado gracias a la corrupción y falta de inversión a la obra en general. Siendo otra obra más de la gran lista de promesas incumplidas y sueños frustrados del pueblo venezolano que anhela un sistema de transporte que cumpla con la eficiencia y modernidad para una mejora en la calidad de vida del país.